Mauro, bueno, era una consideración mía. Es decir, si no hubiese ocurrido esta manipulación de la Biblia, ¿qué otro escenario hubiera sido posible? ¿Qué habría podido ocurrir de otra manera? En realidad, es decir, los sacerdotes de alguna manera garantizaron un orden, por lo menos moral, que de otro modo quizás no existiría. Después obviamente hubo degeneración de todo esto. Pero también en la cultura hindú están los kshatriyas, los brahmanes. Estas categorías han existido siempre, no solamente con respecto a la Biblia u otros libros sagrados. Bueno, en mi opinión hay que distinguir entre la religión como portadora de la verdad y la religión como instrumento que realiza una función social específica. Porque más allá de todo el mal que produjeron las religiones y todavía producen, obviamente las religiones no son casuales y han desarrollado una función social específica, en mi opinión planificada, en mi opinión cuidadosamente programada por, digamos así, individuos que sabían bien lo que hacían. Tanto es así que el gran discurso del desarrollo de las religiones apareció extrañamente, diría que casi al mismo tiempo en todas las grandes civilizaciones del planeta Tierra. Y estamos alrededor del siglo V a.C., cuando en lo que respecta a la Biblia, y esto lo escriben los biblistas, digamos del Vaticano, para simplificar, lo escriben con absoluta tranquilidad, escriben que mientras antes en la Biblia encontrar un ejemplo espiritual es casi imposible, desde aquel momento en adelante se empezó una lectura diferente. Al mismo tiempo en India tiene su propio gran desarrollo budismo, hinduismo, jainismo. El jainismo aquí en Occidente se conoce poco porque digamos que no gusta mucho. Tiene un sistema de reencarnaciones que se parece al hinduista, pero mientras que en el hinduista hay al menos alguna posibilidad para el libre albedrío. En el sistema jainista no lo hay, por lo tanto no los importaron tanto, por así decirlo. Pero budismo, hinduismo y jainismo, aunque dicen tres cosas diferentes, aunque si después del budismo se hizo para nosotros los occidentales, lo convirtieron en una religión, algo que no es. Porque el budismo es una simple no, es decir, una compleja técnica de vida, que con la religión no tiene absolutamente nada que ver. Tanto es así que desde el punto de vista religioso hay que saber que ni siquiera habían pasado un año de que la Biblia tuvieron que convocar un concilio porque ya no estaban de acuerdo con nada de lo que Buda había dicho. Entonces, así que cuando decimos que la Iglesia tomó su decisión en el Concilio de Nicea y después en el Edicto de Tesalónica, de Teodosio, etcétera, de Teodosio, después de 3 siglos, pero en el caso de Buda ya no estaban de acuerdo un año después sobre las cosas. Tanto es así que si uno lee el budismo, digamos así en el sánscrito, al Buda le hacen decir unas cosas. En cambio, con respecto al budismo escrito en lengua palí, que es el más antiguo, sí se dicen cosas completamente diferentes. ¿Qué habrá dicho Buda? ¿Quién diablos lo sabe? Así como el actual responsable de los jesuitas dijo, en la época de Jesús no había grabadoras, así que nunca sabremos lo que dijo. Nunca sabremos lo que dijo. Decía, en Oriente Medio este discurso, en India, en China, al mismo tiempo en Lao Tse, Confucio, es decir, y desde ese momento parece diluirse o incluso desaparecer el contacto directo con los grandes jefes. Es decir, están los intermediarios, que son los llamados sacerdotes, que a través de esta nueva visión, definámosla genéricamente espiritual, crean un sistema de control que resultó ser el más eficaz en absoluto, al menos en la historia de la humanidad conocida.
Porque al menos es desde el 500 antes de Cristo que funciona, no para la iglesia comenzó 500 años después, pero son por lo menos 2500 años que funciona y funciona a lo grande. Funciona muy bien porque tiene el rebaño bien dividido en los pastos. Los rebaños son bien entrenados y educados bien. Los rebaños están convencidos de lo que hacen más o menos, pero igualmente lo hacen. Y todo se tiene bajo control. Si no hubiese existido, digamos que obviamente, o podía continuar el sistema anterior, que era el sistema permaneciendo en el ámbito bíblico, el sistema de Yahvé, haz lo que te digo o te mato, stop. No hay alternativa ahí. Sí, bueno, no nos matan directamente, pero en fin. Sí, entendí, pero me refiero. Las religiones no tienen bajo control. Nos tienen bajo control porque han sido tan inteligentes los que la han elaborado que para entender era necesario dar al hombre la respuesta a la madre de todas las angustias, al miedo de la muerte. Con la cual la religión te da una respuesta al miedo a la muerte porque el hombre quiere escuchar que no morirá. Yo no sé si después hay o no hay vida después de la muerte, no me preocupo, eso no me interesa. El hecho es que las religiones dan esa respuesta. Entre otras cosas, la dan de una manera muy inteligente, también porque dicen que tienes que tener fe y fe es creer en algo que no se puede conocer. Y debo decir que la fe es muy reconfortante porque quien tiene fe se explica muchas cosas, obviamente. Se explica el dolor, el sufrimiento, todo el mal que hay en el mundo porque después va a un rescate posterior. ¿Dónde está la astucia? Está en el hecho de que si todo no es verdad, nunca nadie se dará cuenta. Porque una vez muerto, no podrás decir, oh maldición, por 70 años creí que algo ahora y ahora esto no existe. No lo vas a hacer. Si existe, bien, nos las pillamos todos, fantástico. Y si no existe, no nos vamos a dar cuenta. Digamos que la proyectaron bien. El verdadero problema es que, en mi opinión, este sistema está caducando. Y por lo tanto, el problema real es entender que con qué los van a sustituir. Es decir, verdad, nuevos indicios de una nueva religión laica ya existen, que tiene sus dogmas. Por ejemplo, uno de los dogmas es la democracia, en el cual debemos de creer que como si fuese algo absoluto, exactamente como los dogmas de la iglesia, cuando es suficiente observar alrededor para entender que la democracia no existe, y se habla tanto de ella porque no existe, porque si existiese, no se hablaría tanto de ella. El otro dogma, por ejemplo, difundido en todo el mundo es el libre mercado, que eso tampoco existe, simplemente, o existe, no existe, pero son dogmas en los cuales debemos creer porque a través de ellos nos dicen que somos hombres libres. Porque vivís en democracia, por lo tanto debes decir lo que quieras. Mientras tanto, como decía Voltaire, yo aconsejaría, Voltaire decía, para saber quién gobierna sobre ti, simplemente encuentran quién no estás autorizado a criticar. Atención, a nuestros gobiernos los podemos criticar cuando queramos. A fin de cuentas, no son ellos quienes nos gobiernan. Os lo digo con el micrófono apagado. Entonces, ¿qué sucederá después? Porque esto ya sucedió y estamos dentro de estos recintos y nos educan. Dentro de estos recintos, en la conferencia que hice en Francia, de un ejemplo muy simple, pero dije que nací algún kilómetro más allá con respecto a vosotros. Fui educado y entrenado a sentir cierta emoción cuando veo ondear el trozo de tela blanco, rojo y verde. Vosotros como habéis nacido algún kilómetro, yo como vivo en Avigliana, vosotros que nacisteis en algún kilómetro más allá, estaba en Francia, yo en Italia. Os educaron a sentir exactamente la misma emoción cuando veis ondear el trozo de blanco, rojo y azul de tela. Pero nuestro ADN es igual. Si el vientre que me ha traído, en lugar de dejarme salir de allá, me hubiese sido traído 20 kilómetros más acá, yo ahora con mi propio ADN sentiría la misma emoción por el mismo con la tela blanca, roja y azul
y del blanco, rojo y verde no me importaría nada. ¿Esto qué es? Adiestramiento. En el momento en que naces se te dice, tú eres italiano. Pero tú cuando naces no eres nada. Tú tienes otro idioma, tienes esta historia, tienes estas costumbres, tienes estas tradiciones. Debes respetar estos valores. Si naces después de una línea que sobre la tierra no existe, te dicen, eres francés. Tú tienes este idioma y esto es así. No nacemos ni italianos, ni franceses, ni nada. Somos animalitos, somos parte. Somos parte también de la cadena alimentaria. Y alguien más o menos inconsciente nos hace creer que estamos en la cima de la cadena alimentaria. Estamos dentro de la cadena alimentaria como alimento. Porque si no nos defendemos, cuando Dios nos hizo, debería pedir disculpas. Es decir, sí, hice esta cadena alimentaria, que entre otras cosas es algo que de una monstruosidad increíble, porque millones sin contar a los seres humanos, millones de individuos para vivir tienen que producir atroces sufrimientos y muerte a millones de otros individuos. Un Dios omnipotente basta que hiciese seres que meten un dedo en la tierra y saquen la energía. Y no habría necesidad de hacer nada más. Sin embargo, no, se ve un poquito, les gusta ver al león que corre tras la gacela, ver si la caza, si tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos dentro de esta cadena alimentaria. Si agarramos un bebé nuestro y lo ponemos en el suelo, las hormigas se los comen vivo. No porque sea un humano se le respeta, es que lo van a comer vivo. O llega el azor, lo agarra y se lo lleva al nido y se lo come vivo. Estamos dentro de la cadena alimentaria como todos los demás animales. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia y son observaciones banales. No se necesita ser sabio, es suficiente con mirar alrededor. Entonces, lo que ha sido y lo que ha funcionado, y en mi opinión el verdadero problema es lo que vendrá después, porque tengo algún temor sobre lo que vendrá después. En fin, eso yo no lo sé. La información que acabas de escuchar es difícil de asimilar, porque estamos tan acostumbrados a recibir solamente un tipo de información, la religiosa sobre todo, viniendo del cristianismo o incluso del judaísmo. La idea de compartir todos estos contenidos no es hacer una contracorriente o armar una nueva religión o crear un nuevo dogma de fe. La idea es recuperar el criterio propio, recuperar la capacidad de analizar qué es lo que nos están diciendo. ¿Realmente eso que nos están diciendo es cierto? ¿Hasta qué punto? ¿De dónde sale el origen de todas esas escrituras o de todas esas enseñanzas que se dan como una verdad sin cuestionarla? Esa es más o menos como la misión de este canal, de poder de alguna forma u otra proporcionar la mayor cantidad de fuentes posibles, ya sea viniendo de la misma Biblia, estudios sobre ella, fuentes como estudiosos de la talla de Mauro Biglino, César Silva, Mario Sabán, Antonio Piñero, académicos que no solamente se quedan desde el punto de vista de la fe, sino también van un poquito más allá y nos proporcionan desde sus puntos de vista más herramientas para poder abarcar y comprender todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y lo que lo conforma. Es por ello que no solamente me quiero encargar en este canal de la parte literal, como ya hemos visto con Mauro Biglino, sino también hay otra vertiente que es el cuarto nivel de interpretación, que sería el SOT, el secreto, que sería la parte más reflexiva, la parte más interna, cómo ese texto se puede introducir en nuestra propia vida para que sea replicado en acciones, se materialice en hechos propios y no solamente quede en un mero análisis mental de lo que es y de lo que no es, sino que realmente ese texto que nos proporciona a nivel espiritual. Es por ello que a continuación te quiero compartir una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza que pertenece más a la reflexión, a la parte más interpretativa, a la parte más simbólica. Y para que me dejes en los comentarios qué opinas sobre la reflexión que te voy a dejar a continuación en este video. Disfruta de esta dicha reflexión. No hay en el mundo cosa que haya separado más a los seres humanos y que los haya hecho pelear y odiarse tanto como lo son las religiones. Aunque los líderes de las diversas religiones se jactan de que lo que todas ellas predican en el fondo es el amor y la justicia, y por lo tanto contribuyen
a la unidad del género humano, los hechos a lo largo de los siglos nos dicen todo lo contrario. La historia está tejida de guerras ocasionadas pura y simplemente por la religión. Además predican el amor y la justicia, cada uno a su manera. Los predican rodeados de una serie de circunstancias diferentes que impiden que ese amor y esa justicia se extiendan a todos los hombres. Las religiones son creencias y ritos idealizados por ciertos individuos que oyeron o creyeron que oían voces del más allá, que les dictaban lo que los hombres tenían que hacer para salvarse, entre comillas. Todas las religiones, sin excepción, provienen de apariciones de entidades celestiales de las que alguien fue testigo. Es decir, las religiones no provienen del hombre, sino de fuera del hombre, de algo o de alguien que se la impuso al hombre haciéndole creer cosas y practicar ritos que en muchas ocasiones van en contra de un elemental sentido del común. Y el vidente fundador, como un niño, creyó las tonterías que le dictaron y organizó toda su vida y la de sus seguidores en función de estos mandamientos venidos de un más allá nebuloso. Las religiones juntan a grupos de hombres al hacerles creer las mismas cosas y al propio tiempo las separan de otros que creen en dogmas diferentes. Y como cada uno de los fieles de una religión cree poseer toda la verdad y ser el fiel seguidor de la voluntad de Dios, mira a los otros que no creen igual como a sospechosos y enemigos de Dios. Y en otros tiempos se sentía como el derecho y a la obligación de perseguirlos y hasta matarlos, porque Dios, el sentido que Él tiene en su cabeza, es el dueño de toda vida. Las religiones engendran un odio santo al pecado y como consecuencia a los pecadores que lo cometen. En tiempos pasados, los reinos e imperios eran con frecuencia teocráticos. El rey era al mismo tiempo sacerdote o estaba investido de algún poder sagrado. Dios lo bendecía especialmente y él se sentía como su representante, lo cual lo facultaba para hacer lo que le diese la gana. Hoy día, si bien esta situación sigue dándose en los países menos desarrollados, en Occidente ya pasó a la historia y los jefes religiosos son una casta aparte de los líderes civiles. Estos siguen todavía mostrando cierto respeto farisaico hacia los jerarcas religiosos, pero en el fondo lo único que les interesa es que no inciten a sus fieles contra las medidas de gobierno. Los líderes religiosos de Occidente ya no pretenden directamente gobernar a sus feligreses, pero dictándoles pautas para vivir conforme a los mandamientos de Dios, les gobiernan las vidas de una manera más profunda de lo que hacen los gobernantes civiles. Estos se quedan en lo extenso de la costumbre, mientras que aquellos van al fondo de la conciencia. En los países subdesarrollados, la fuerza que tienen los líderes religiosos es enorme y funesta, sin armas y sin dinero, basándose únicamente en amenazas y promesas referentes a la otra vida. Tienen un poder total sobre la vida de las pobres gentes. En gran parte del subdesarrollo de esos países y su falta de progreso se debe precisamente a los mandamientos de sus respectivas religiones que no les deja usar su mente con libertad. Y en muchas ocasiones las religiones predicadoras de la paz son precisamente las causantes de que ya no la haya. El infierno, que es en la actualidad el Oriente Medio, es la prueba mayor de lo que estoy diciendo. Salvador Freixedo, Granja Humana.